Madrid y realizó estudios de doctorado en Economía y Desarrollo de la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en el sistema financiero del Banco Nacional de México como investigador para el programa interdisciplinario de estudios del tercer sector en el Colegio Mexiquense, como profesor de la Universidad Iberoamericana y desde 1995 colabora con organizaciones de la sociedad civil en temas de conservación de biodiversidad, medio ambiente y desarrollo social. Como consultor independiente ha trabajado para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la GIZ, para la USAID, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Desde 2007, el maestro colabora como coordinador de política pública del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Entre sus principales trabajos de investigación están de evaluación del financiamiento internacional a la conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales en América Latina, los retos de la Guía Oficial de Desarrollo y las ONGs, globalización y desarrollo humano sostenible, valoración del mercado legal de la madera en México, déficit comercial del sector forestal mexicano, evaluación del presupuesto del sector forestal en México, 2007-2012, sobre regulación y tramitología en el sector forestal mexicano, análisis de los subsidios del sector forestal mexicano 2010-2013, retos y oportunidades del sector forestal ante el cambio climático, Estrategia Nacional Red en México pendientes por resolver, salvaguardas Red Plus, recomendaciones para la construcción de un sistema nacional, elementos para el diseño del mecanismo de distribución de beneficios para Red Plus, y esto entre otros trabajos más. Le agradecemos al maestro Iván y le damos la palabra. ¿Tienen el control? Si alguien tiene por ahí el control. Muchas gracias por la invitación a la CONAPOL y a la FAO para compartir algunas reflexiones e ideas sobre lo que hemos visto en estos 2 días de trabajo y alguna otra información. Fernando ya leyó una de las cosas de investigaciones y demás. Lo que quisiera nada más decir para comenzar es que el Consejo Civil no lucrativa mexicana que surge hace 20 años prácticamente con el objetivo de impulsar el manejo comunitario de los bosques. Y que de alguna u otra forma nos hemos especializado en la coordinación de política pública, en generar información y análisis sobre lo que le sucede al sector forestal, no solo al comunitario, sino al sector forestal mexicano en general. Entonces, pues el día de hoy la idea es compartir también un poco de esa información y de nuevo, como decía, algunas de estas reflexiones. Miren, cuando hablamos de competitividad, casi siempre se nos queda en la cabeza hablar de precio. Es decir, ayer, por ejemplo, el doctor Castaños comentaba que había que bajar el precio de la madera para poder competir contra la madera de la plantación comercial y que esto directamente tendría que buscar ahorros en el derecho de monte, ¿no? Sin embargo, la competitividad, al menos hoy en día, es una cosa distinta. No es productividad, no es guerra de precios, no es competencia a ver quién produce más barato. Y eso no necesariamente, es decir, meterse en una guerra de precios no necesariamente es lo que más conviene ni siquiera a las empresas privadas. Es decir, México, por ejemplo, tiene un caso muy específico de este tipo de guerras de competitividad de precio. El calzado en Guanajuato contra el calzado chino. El calzado chino que llega a precios aquí de $1 más o menos y que ha desplazado a cierto tipo de calzado producido aquí a nivel nacional, ¿no? Meterse a competir por precio es irracional, porque entonces necesitaríamos tener condiciones de esclavitud para producir esos zapatos como se tienen en China, o tener los impactos sociales y ambientales que tienen esas fábricas en China, o tener las mafias o los dumpings que tiene China aquí mismo. Entonces, para el caso de la madera y de los bosques es lo mismo, no podemos pensar en una política de competitividad solamente pensada o solamente basada en reducir los precios o los costos de producción. Obviamente ahí hay mucho que hacer,
pero esa no puede ser la única, la única variable en la cual nos debemos de fijar, ¿no? Esta gráfica nos muestra rápidamente en los últimos años, a partir del año 90 más o menos, cómo se empieza a desplazar o a crecer el consumo de escuadría, en específico, no de todos los productos forestales, solamente de escuadría, y cómo la producción nacional, pues ahí se mantiene, cae un poco, sube, pero ahí anda. Y la pregunta quizás aquí es, en términos económicos, un incremento en demanda automáticamente debería de haber llevado un incremento en producción y en más actores deseosos de producir madera para vender a ese gran mercado que hay en México. Sin embargo, eso no sucedió, y no sucedió por muchas razones, incluida, desde nuestra perspectiva, la apertura comercial que se hizo sin ninguna consideración hacia el sector forestal. En el 94 de pronto amanecimos el 1 de enero, además de con un levantamiento zapatista, amanecimos con 0 aranceles para los productos forestales. De pronto al sector no se le incorporó, no se le dio esa competitividad, no se le preparó para esa nueva economía y esa nueva dinámica económica del país. Y estos son pues los resultados que estamos viendo 20 años después, ¿no? La que sigue, por favor. Este cambio no es gratuito. En el 92 tuvimos la cumbre de Río sobre los temas ambientales, fue la primera gran cumbre internacional, se firmaron acuerdos, de ahí nació, por ejemplo, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, donde se invirtieron $30 millones solamente como capital semilla para iniciarlo. Empezó toda una política de conservación, yo diría demasiado proteccionista, y que respondía a lo que era en su momento toda esta dinámica de que estábamos perdiendo los bosques a grandes tasas de deforestación y demás, y se le metió un freno, se le quiso meter un freno a estos problemas. Pero de pronto, pues como que nos despistamos y se nos fue la mano en el freno y frenamos pues por completo todo, ¿no? Esta gráfica es el incremento, si se puede ver más o menos del 94 al 2010, es lo que está ahí en naranja, de las hectáreas bajo protección. Si se dan cuenta, pues es un crecimiento muy acelerado. Muchas de estas hectáreas son en zonas marítimo-costeras, son desiertos y demás, pero gran parte también son bosques y selvas. Y esto trajo una política que frenó de facto y de hecho el aprovechamiento y el manejo sustentable de los bosques y selvas mexicanos. Se creó una sobreregulación, empezaron a surgir leyes cada vez más restrictivas, surgieron instituciones como la Semarnat, la Profepa, es decir, empezó todo un cambio que no enfocado a dinamizar y a cambiar y a darle mejores prácticas al manejo del bosque, sino a restringirlo por completo, limitarlo, y por eso la caída incluso en la producción, ¿no? Las áreas protegidas no son las culpables, no es áreas protegidas o manejo, es áreas protegidas inteligentes con un buen manejo que les dé sostenibilidad social, económica y ambiental de largo plazo, ¿no? En fin, la que sigue. Estas son una gráfica del comercio internacional de México, creo que ya lo habíamos visto 3 o 4 veces. La línea roja básicamente muestra el tema de la madera cerrada, cómo pasa de un superávit pues, pequeñito por ahí, de unos $100 millones en los 90s, al inicio del Tratado de Libre Comercio, y cómo se desplaza rápidamente hasta los más de $1,000 millones de déficit anual. Y de nuevo, este es un indicador básicamente de los cambios y las ausencias que tuvimos en la política pública para impulsar el manejo sostenible de nuestros bosques, para hacerlo competitivo, hacerlo productivo, que los propietarios pudiesen rápidamente colocarse en estas nuevas condiciones de competitividad en el mercado interno. Es decir, nos demuestra un poco a toro pasado lo que nos sucedió en los bosques naturales, ¿no? Pongo ahí yo una reflexión que nuestra forma de ver es que este crecimiento del mercado nacional, del consumo, que ya también se comentó, no fue acompañado por una política, pues eso, ¿no? de generación o de fortalecimiento de los productores forestales.
Hay un documento, por ejemplo, que generó la entonces Semarnat, el entonces Bancomext y CONAFOR en el 2006, si mal no recuerdo, que era la estrategia de comercio exterior del sector forestal mexicano, y donde textualmente lo que dicen es: la mejor oportunidad de México es importar madera de otros países y conservar nuestros recursos forestales. Es decir, un enfoque demasiado simplista, yo creo, de las condiciones de nuestros ecosistemas forestales y nuestro sector forestal. No consideraron para nada que ahí había industrias, que ahí había propietarios, que ahí había gente ya con experiencia empresarial y con muchas otras cosas. Entonces, eso fue o refleja, yo creo que en gran parte, ese vuelco de la política, ¿no?, a partir de los 90. ¿La que sigue? No voy a abundar mucho en dar recetas de análisis y demás. Está ese documento en nuestro sitio web de Gonzalo Chapela, el doctor Gonzalo Chapela, que es parte de Chapingo, que es una revisión exhaustiva de la competitividad del sector forestal en México. Yo aquí quizás lo que quisiera destacar es que él hace una buena descripción, yo creo que todavía puede ser mejorada, pero es una bastante buena descripción de cómo compiten los países, los sectores forestales de los países. Por ejemplo, Italia, para que se hagan una idea, compite a través de innovación, de tecnología, de diseño, de formación de clústeres, de cadenas integradas y sobre todo de la inserción de sus productos forestales en nichos muy específicos del mercado, de alto valor, sobre todo agregado. Si no se van por el precio, no se van necesariamente a producir más madera, no se van necesariamente a las plantaciones, sino dicen: ok, bueno, pues nosotros tenemos ahí buena madera, tenemos muy buen diseño, tenemos muy buena tecnología, ocupemos ciertos nichos para nuestro sector forestal. China, por ejemplo, ¿no?, su política es: importo madera o recursos forestales de Rusia incluso. Pongo mis plantaciones, reforesto para poder aprovechar en el futuro, hago una serie de cosas de manera interna, pero sobre todo ahorita importo rápidamente gran parte de la producción rusa, la transformo, le doy valor añadido y la mando al mundo. Es una forma también. Esa es su estrategia de competitividad internacional de China. Chile, por ejemplo, pues tiene subsidios, tiene quitas fiscales, tiene bueno, ya sabemos, pues su estrategia son las plantaciones comerciales, y sobre todo también tiene un especial énfasis en la logística. Es decir, no es gratuito que las empresas chilenas pongan aquí empresas o representaciones y puedan hacer toda la logística para poner el producto con la periodicidad que se necesita, en el tiempo que requiere el cliente, con la calidad que requiere el cliente, con todas las condiciones. La logística es una parte muy fuerte de la competitividad o del modelo de competitividad de Chile. No es nada más la producción de madera. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí, digo, ahí hay muchos otros. Yo recomiendo que si quieren echen un ojo a ese documento. Trae muy buena información y una muy buena reflexión sobre posibles salidas para el modelo de competitividad del sector forestal mexicano. La que sigue. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, pues México llegó tarde, ¿no?, a este tema del sector forestal. Habíamos sido muy innovadores hasta los 80s, quizás inicios de los 90s, con todo el desarrollo del modelo mexicano de manejo forestal comunitario. Es algo que todavía se reconoce a nivel mundial. Vienen de otros países a las escuelas comunitarias a aprender cómo hacer el manejo, cómo organizarse, cómo generar gobernanza local, cómo hacer planes de manejo, cómo echar adelante las empresas. Todo eso que habíamos generado hasta los 80s, 90s más o menos, pues le dimos cortón en los 90s, 2000s y lo estamos empezando a querer recuperar. Pero llegamos tarde a una buena estrategia de competitividad, no nada más de producción. Esa grúa pues es un poquito simbólica, es de unos compañeros en el Estado de México, productores forestales. Creo que tiene como 45 años la grúa, sigue funcionando, sigue siendo eficiente, pero no sé si es lo más competitivo, ¿no? Pero bueno, así más o menos de pronto está nuestra tecnología que utilizamos y nuestras técnicas y nuestras prácticas en el monte. Hace falta mucha inversión. Ahí hay una serie de temas que incluyo, que creo que están faltando en nuestra estrategia de competitividad a nivel nacional, pero sobre todo destaco que el sector forestal dejó de ser
un tema primordial en el desarrollo del país. Es decir, creo que de nuevo nos extraviamos, le apostamos directamente a la industrialización del país. Somos los primeros productores de refrigeradores, más o menos igual de autos, más o menos igual de televisiones y de muchas otras cosas, de chips para computadoras. En términos de aeronáutica, se sorprenderían, somos también un país de avanzada y sin embargo el sector forestal se abandonó. Se dejó ahí, hubo una ausencia, ¿no? Entonces ahora tenemos que recuperar pues todos estos años que perdimos. ¿La que sigue? Me quedé pensando de nuevo en el tema del precio y recuperé una, a ver si no hago algo malo, pero recuperé una presentación de la misma CONAFOR de julio del 2008, donde se exponía información sobre producción y productividad y competitividad en México. Y fíjense que me encontré ahí que la empresa Arauco, chilena, curiosamente, con información de ellos, el diferencial entre el pie tabla puesto en patio en México contra la madera cerrada de plantación chilena puesta en patio aquí en México, es de solo de $1. Si de pronto a mí me contrasta eso con lo que comentaban nuestros compañeros de las plantaciones, que los costos son 25% en las plantaciones contra el 100% en el manejo comunitario, digo, bueno, a lo mejor sí, pero ¿qué está pasando entonces y por qué nada más el diferencial es de $1? O sea, el diferencial de competitividad en términos ya de precio en patio es de $1, es 10, 12%. ¿Qué está pasando? Toda esa utilidad, en todo caso, que puede ser muy grande de las plantaciones, además, no se está yendo a las comunidades. Yo me quedé ahí también con una cifra que me llamó mucho la atención. Proteac, sin ánimo de crítica, con 2.400 millones de pesos de capital, genera 700 empleos. Nada más una comunidad en Oaxaca que tiene industria y da valor agregado a sus productos forestales genera solitos 1.100 empleos directos. O sea, ¿cuál es nuestro modelo entonces? Las plantaciones, poco empleo, otras condiciones, quizás riesgos ambientales, riesgos sociales, donde se le compra la tierra o se le renta por 50, 100 años la tierra a las personas del campo y se les medio expulsa de sus territorios, por un diferencial de 12% en el precio de la madera, no sé, o sea, creo que yo no intento, no tengo respuestas pues todavía, creo que es algo que debemos de profundizar mucho como país, pero sí me surgen muchas preguntas, ¿no? De las diferentes informaciones que tenemos. La que sigue. Bueno, aquí la presentación se las van a dar, entonces hubo una serie de compromisos o de objetivos ya en el 2008 que a la fecha no se han cumplido. Habría que revisar, la que sigue, por favor, y una más. Y habría que revisar, pues, por qué no las hemos podido cumplir. Yo creo que hay mucho que investigar. De manera rápida, al interior de las empresas forestales que producen madera, sobre todo de bosques naturales en México, hay mucho que hacer. El tema de la comercialización, la capacitación, el tema financiero y de contabilidad, la diversificación de los productos, o sea, no solamente vender tablón o polín para la construcción. Es terrible que la madera de bosque natural, que tiene muy buena estructura, que es muy resistente, muy buena calidad, se esté utilizando para la construcción. Es terrible, ¿no? O sea, algún peruano por ahí en alguna ocasión decía que los mexicanos hacemos ceviche, creo, con el lomo o la mejor parte del pescado, ¿no? Algo así comparaba él. En fin, hay muchas cosas que hacer por ahí. Yo creo que el tema de los subsidios, necesitamos echarle una buena revisada para poderlos focalizar y poder los programas de competitividad, de producción, de productividad, mejorarlos para detonar estas empresas. Pero no solamente ahí termina el asunto, porque casi siempre de pronto nos fijamos, pues es que las empresas comunitarias sobre todo pues no son eficientes, no son eficaces. Déjenme les cuento que yo creo que el principal problema que tienen no es la eficacia y la eficiencia al interior, que aparte es distinta, porque las empresas, por ejemplo, buscan dar empleo, no buscan una gran rentabilidad ni generar grandiosas utilidades. Lo que quieren es dar empleo, estabilidad social en sus regiones, poder reinvertir en el monte, poder tener una brigada pagada por ellos mismos para apagar los incendios o combatir las plagas de inmediato. Esa es inversión que no hace el Estado.
y las empresas y el manejo de los bosques naturales sustituye al Estado. Si retiramos este tipo de manejo y les generamos más competencia con las plantaciones con madera barata importada o de plantaciones nacionales, ¿eso realmente nos va a compensar toda la inversión que hacen estas empresas comunitarias? Francamente yo no lo sé, hay que investigarlo. Me da la impresión de que no, pero bueno, hay que verlo. Pero bueno, aún así, las plantaciones en México tampoco han prosperado por el entorno que tenemos. Si ustedes ven el marco fiscal mexicano contra el marco fiscal de esos otros países de los que les hablaba, China, Brasil, Chile, se van a dar cuenta que aquí pagamos más impuestos, pero no nada más tenemos tasas más altas, no tenemos créditos fiscales, no tenemos una serie de quitas que hacen por ahí, sino que además de eso, por ejemplo, con la reforma fiscal y los comprobantes electrónicos, terminan pagando más los productores forestales en términos de impuestos que una empresa como Telcel, porque en el monte no todo y una gran parte de los costos no tienen comprobantes fiscales. Entonces, la base gravable para pagar impuestos termina siendo el doble, el triple. Y en lugar de pagar 100 pesos de impuestos, pues terminan pagando 400. Y si los queremos meter a competir y a la formalidad y demás, o a generar créditos o a recibir créditos, pues necesitan tener condiciones, o sea, para poder recibir un crédito, lo primero que necesitan es estar, digamos, en forma en términos fiscales. Y si los metemos a la legalidad en lo fiscal, pues ahí mismo los vamos a quebrar. Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? El tema de la seguridad, o sea, bueno, creo que es un tema que quizás yo no deba de tocar porque no soy el mejor para hablar de eso, pero es muy costoso. Muchas empresas cierran por el tema de la seguridad o la inseguridad. Y además, los productores de bosque natural pasan pues un poco por la sobreregulación de las instituciones gubernamentales. Y en lugar de tener en 3, 6 meses su permiso de aprovechamiento, tardan 1 año y medio, 2 años. Además de eso, les tienen 2, 3, 4 veces más de costo por todas las vueltas que tienen que hacer. Tienen que entregar una mía, que muchas veces no es necesaria, muchos otros costos. Luego llega la Profepa y, por decir algo, en algún ejido por ahí que nos encontramos hace poquito, la Profepa detectó un par de cosas mínimas que habían incumplido en el permiso de aprovechamiento. 3, 4 árboles fuera del polígono, un par de cosas más. Unas brechas cortafuegos que hicieron dentro de un programa gubernamental, curiosamente, que se las fueron a sancionar porque no tenían permiso. Y eso les tiene 1 año y medio parado el aprovechamiento, 130 empleos directos en la comunidad. Entonces, imagínense cómo puede competir alguien contra las plantaciones o contra los de fuera con unas condiciones de este tipo. De nuevo, la competitividad también tiene que ver mucho con el entorno que les damos. Eso sale de la CONAFOR, eso tiene que ver con una política de Estado. Si el sector forestal tiene que ser o tiene un papel en el desarrollo del país, tenemos que cambiar todas las instituciones, las leyes, todo lo que tenemos que lo está frenando. La que sigue, por favor. Hay una serie de ideas que a mí se me ocurren para poder avanzar en el tema de la competitividad. Pues elevar la importancia en la política de desarrollo, definir claramente qué queremos en el largo plazo del sector forestal, ¿no? Son plantaciones, es importar madera para transformarla, es una combinación de plantaciones con bosque natural, es más bosque natural que plantaciones. ¿Qué queremos? ¿No? Yo creo que las plantaciones tienen mucho que hacer en el sector forestal mexicano. En los celulósicos, por ejemplo, tienen un campo abierto. El mayor déficit comercial del sector forestal en México son los celulósicos, son como 3,000 millones de dólares. ¿Para qué meterlos a producir madera que compite contra el bosque natural? ¿Es necesario o no? No lo sé, pero hay que sentarnos y platicarlo, ¿no? Para tomar la mejor decisión de largo plazo. Mejorar el entorno de los negocios, mejorar los programas de inversiones públicas. Si echamos un ojo más o menos a cómo están los subsidios forestales, más o menos invierte lo mismo en plantaciones comerciales que en desarrollo forestal a través de bosque natural, 300, 400 millones de pesos anuales. Es la cantidad de inversiones, mientras pagamos 1,100 millones de pago por servicios ambientales, 1,000 millones de dólares de pesos anuales de pago por servicios ambientales. ¿Es correcta la mezcla que estamos haciendo de subsidios o no? ¿O es nada más porque es muy costoso para el gobierno federal poder aterrizar en estas mejoras, ¿no? Y tener claro que los bosques en México
no son solamente madera, eso no lo debemos de perder de vista. Enrique Jardel creo que hizo una muy buena exposición sobre el tema de la biodiversidad, la ecología y lo que implica el bosque natural para México y para el planeta, porque está el tema del cambio climático también. Las decisiones no pueden ser, insisto, nada más en precio, en madera de escuadría, en cosas demasiado simplonas. Necesitamos ver el panorama, como así que el bosque completo, y tomar decisiones adecuadas, ¿no? Ir segmentando, ir encontrando la competitividad para cada uno de esos segmentos, quiénes son los principales actores, qué inversión requieren, cómo podemos adecuarles el entorno. Hay un montón de cosas, yo creo, que hacer por ahí todavía. Pero no, de nuevo, no simplificar el bosque a madera y nada más ahí a competitividad pura y dura de precio, ¿no? Para que se hagan una idea, no me la pude aguantar. Cuando se habla del carbono capturado por las plantaciones comerciales, esta es una investigación que no es del Consejo, es de gente de la UNAM, del SIGA en Michoacán, que hicieron un análisis para México del potencial de captura de carbono de los diferentes tipos de bosques, en áreas naturales protegidas, bueno, bosques y selvas, pues, en áreas protegidas, en bosques manejados para productividad, en plantaciones de reforestación o en plantaciones industriales. La línea de hasta arriba es lo que captura mínimo es el verde, máximo el grisecito. Entonces, sabemos que mínimo el manejo de los bosques captura más carbono que cualquier otra de las diferentes opciones. Entonces, como parte de la política de cumplimiento del cambio climático, pues también hay que considerar eso. Es parte de la competitividad del país, no del sector forestal, pero es parte de la competitividad del país. Entonces, hay que considerar esas cosas, ¿no? Y las plantaciones industriales, pues se quedan hasta abajo, curiosamente. Entonces, de nuevo, yo creo que hay que tomar decisiones informadas, hay mucho que platicar. Yo creo que es una discusión que tenemos que dar en el país, ¿no? La que sigue, ese documento también está en nuestro sitio web, es uno verdecito que se llama algo así como las comunidades nos muestran el camino y se hizo para la COP16 en México. La que sigue, que es la última. Entonces, yo creo que el tema es pensar la competitividad, la productividad, la producción, las políticas para el desarrollo forestal en México. ¿Para qué lo queremos? O sea, nada más lo queremos para reducir el déficit. Bueno, pues a lo mejor ahí sí un esquema de plantaciones industriales con 3 o 5 empresas muy grandes que se llevan todas las utilidades, que controlan los precios y el mercado nacional, pues a lo mejor ese es el modelo. Pero si lo que queremos de los bosques es una competitividad pues más estilo de otros países en el diseño, en un producto de alta calidad, en llegar a los nichos en el mismo mercado mexicano que podríamos quitarle a esos italianos, a esos alemanes. No sé si me explico, hay mucho que hacer, yo creo que por ahí, y pensar sobre todo para qué queremos producir o qué queremos producir y quiénes queremos que se beneficien de esa producción. 3 empresarios o 3 empresas grandes, o yo con mi Afore, o queremos que se beneficie pues, las comunidades. Y perdón, termino ya por último con una reflexión sobre el derecho de monte. De nuevo, ese derecho de monte, si se lo quitamos a las comunidades, yo no sé qué va a pasar. Para que se hagan una idea, en Amanalco, donde tenemos un proyecto, el derecho de monte le da a cualquiera de los ejidos de ahí entre 850,000 pesos y 2,5 millones anuales de derecho de monte por su madera. El PSA les paga 250,000, 150,000, 300,000 en el mejor de los casos. El dinero que se va del derecho de monte, como también se ha dicho mucho y muchos de aquí lo saben, se va a pagar los caminos, se va a pagar la escuela, se va a pagar la electrificación de la comunidad, el drenaje, el agua potable. Entonces, ¿qué queremos? ¿Darles más subsidios a esas empresas que sustituyen al Estado? O sea, hay muchas reflexiones, pues yo insisto ahí sobre el tema, creo que ahí le corto. Muchas gracias por el espacio, son reflexiones que yo esperaría que en las mesas nos puedan servir, pues como para poder ahí echar buenas ideas, ¿no? ¿Respondo pregunta? Bueno, ¿Sí? ¿Cuál piensas que debe ser el rol del gobierno estatal para mejorar la competitividad? Miren, yo entiendo, creo que los gobiernos estatales tienen un papel importante.
En la práctica, los gobiernos estatales juegan en la política forestal y en la política agropecuaria. Yo creo que los estados necesitan generar más capacidades y necesitan incorporar de mejor forma el papel del sector forestal en sus estados. Chiapas, por ejemplo, es un estado que recibe 85% de los subsidios de CONAFOR para reforestación y pago por servicios ambientales y restauración de suelos, conservación de suelos. Muy poquita inversión en el desarrollo del manejo y de la producción, porque los gobiernos estatales normalmente no ven esa oportunidad que existe ahí en su estado. Chiapas es uno de los estados con más recursos forestales y no ha desarrollado eso. Y tenemos en Marqués de Comillas la deforestación, tenemos un montón de problemas ahí porque no tiene valor el bosque, porque no tienen la oportunidad los compañeros de poder desarrollar sus propias empresas o iniciativas. Entonces yo creo que los gobiernos estatales sí tienen un papel de la mano con CONAFOR, definitivamente. Yo creo que CONAFOR, y quiero aquí hacer también una otra reflexión, a mí me gustó mucho la INAIPROS, yo creo que es una estrategia que va en el camino correcto, y es muy bueno saber que el gobierno federal hace un esfuerzo y está, yo creo, buscando cambiar esa política que antes teníamos por una política más activa, ¿no? Más avanzada. Seguro nos quedan muchas cosas por hacer a nivel estatal, a nivel federal y a nivel local, pero yo creo que al menos el debate es más rico y es distinto al que teníamos hace 5 o 10 años, ¿no? Ya lo dejo, gracias. No te vayas, tú aquí está. Bueno, pues muchas gracias al maestro Iván. Le vamos a pedir al licenciado Víctor Hugo Reza que nos haga favor de entregar el reconocimiento al maestro Iván de parte de las organizaciones de este seminario y de la CONAFOR. Muchas gracias por tu presentación. Pues aquí, acá para que te tomen tienes la foto aquí para… Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Por alguna razón se nos había pasado agradecer también a quienes nos acompañan en el chat y que estuvieron durante todo el evento. Todo el evento se ha estado transmitiendo en vivo, en tiempo real por internet, por las páginas oficiales. Y hemos tenido para su información hasta 270, 280 participantes por esa vía. Es decir, en este seminario en realidad había el doble de personas que las que estamos aquí en vivo. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Le pido a los moderadores y relatores que pues ya estén ubicados en sus mesas. La intención es iniciar a partir de este momento la reflexión con cada uno, con quienes estén participando en las mesas. La intención es que a partir de las preguntas se pueda abrir sus contribuciones a los temas que ahí se plantean. A nosotros nos interesa mucho, y eso sí es muy importante que ustedes lo tengan presente, nos interesa mucho que nos quedemos con su contribución individual, es decir, que cada uno de ustedes haga el esfuerzo de contestar las preguntas en las hojas y dárselas a cada uno de los relatores de las mesas, independientemente de que cada mesa podrá tener unas conclusiones o propuestas. Entonces es muy importante para el material del seminario que contemos con la mayoría de sus contribuciones por escrito en los formatos que en las hojas que tienen ustedes ahí en cada mesa. Si es necesario que tengan más hojas en blanco, si les hacen falta, se las podemos proporcionar. Y la intención es de que los moderadores nos ayuden entonces ya a dirigir la reflexión en cada mesa. Tenemos una hora
una hora para, son las 4:05, a las 5:10, a las 5:10 vamos a cerrar este periodo. Entonces, bueno, pues adelante con los moderadores y relatores, nos hagan favor de conducirlo.